el tema que quiero tocar hoy, yo no sé qué te parece, es el tema de los consorcios, el consorcio famoso que está pendiente, que tiene muy alterada a la gente de la sociedad rural, que tiene muy alterado también a los concejales, que tiene muy alterado a todo el mundo, y que es 3 ordenanzas o ninguna, 3 temas o ninguno, la Cava, Malvinas, y entonces también el tema del consorcio, o de lo contrario nada. Quiero saber por parte de 3 distintos sectores qué es lo que opinan y cómo se da el caso, ¿sí? Sí, te puedo decir que los más alterados, más allá de los políticos circunstanciales, concejales o ejecutivos, son los usuarios, porque los caminos están intransitables. En los últimos días estuve comprobándolo directamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Compraste campo? No compré campo, acompañé a alguien a la zona rural. Bueno. La verdad que los caminos están intransitables, al menos los que pasamos en la zona cercana a Gómez. Caco Maggiari, ¿vos tenés campo? ¿Qué tal, Julio? No. Alguna vez tuve en mi historia, pero no tengo campo. Pero tenés un castillo, hermano. Sí, eso sí, junto con mi hermano heredamos el castillo. Vos sabés que cuando a mí me preguntan por el castillo, digo, es de un amigo mío. Ah, sí. Claro. Uno cuando no tiene, saca chapa con los amigos. Claro, lo que pasa es que el castillo da cartel, ¿viste? Es una cosa impresionante, entonces te da cartel. Bueno, yo lo he sabido aprovechar también en su momento. Está perfecto. Bueno, acá Guillermo se hacía una pregunta porque también se le hacía a Capelletti cuando te trató como hombre dirigente de la UCD. Sí. Te lo recuerdan eso, ¿eh? Te costó caro, ¿eh? Vos sabés que no sé por qué me va a costar caro. A ver, vamos por partes. El amigo Daniel, que dice que no gobierna con el retrovisor, en la nota que yo escuché que vos hiciste, de lo único que habló fue de las cosas con el retrovisor. Porque mirá, cuando la UCD desaparece como partido nacional, yo me afilié al PJ. En esa época empecé a militar como Gustavo y me afilié al PJ. ¿Sabés qué año estamos hablando? 2002. Sí. Desde entonces soy afiliado y bueno, me llamo yo mismo dirigente del PJ. Daniel, viste, está con esos temas. Después, lo único que habló fue de Tucci, un gobierno que pasó hace 35 años. Viste, muchacho, que ¿sabés lo que le pasa a Daniel, me parece? A ver. Está muy interesado en tratar de ser candidato, o por lo menos estar en la conversación. Y no sabe de qué manera se puede enganchar, porque verdaderamente, desde el punto de vista de la gestión, la suya fue desastrosa. Bueno, a ver, espera. Horrible. Vamos a poner un punto, así oriento a la gente también. El tema del reportaje, de la nota con vos, además de la relación que tenemos, fuiste integrante de ungrassi.com en un momento determinado. El tema es que hoy por hoy sos integrante de lo que es la comisión directiva, lo que es las autoridades, lo que son las autoridades del peronismo en Bransen. Pero por otro lado, sabemos que sos una persona muy allegada a distintos dirigentes en actividad, algunos elegidos por voto popular, y que tenés un gran poder de armar todo lo que tiene que ver una estructura interna dentro del peronismo. Bien. Te agradezco, me estás dando blasones. No, yo te digo cómo te analizo, es decir, no te conozco en cargo electivo, por ejemplo, pero te conozco trabajando adentro. Nunca fui candidato a nada. Bueno, salvo en cuestiones internas. Y entonces digo, internamente sí sé que te manejas y sos un gran armador, lo que llaman rosca, dentro de lo que son los partidos políticos, vos dentro del peronismo. Ahora, el otro día, cuando Daniel Capelletti hizo declaraciones, vos mandaste un mensaje durísimo contra Daniel. Entonces digo, ¿por qué fue que saliste en ese momento con los tapones de punta?
Porque hay una cosa que a mí me está pasando a lo largo de la vida. Uno ya no es un nene, tiene unos cuantos años y ha visto muchas cosas en su vida política. Uno de los temas que a mí me pone mal, muy mal, es el futuro de las futuras generaciones, el futuro político que le estamos dejando a los que vienen atrás. Daniel hizo toda una alegoría de su gobierno, como si hubiera sido el gobierno más exitoso. A ver, ubicate en algún lugarcito un poco más cerca de una ventana o algo por el estilo, porque por ahí se va un poquito la voz. Ahí está mejor. Ahí está mucho mejor. Bueno, Daniel se para en una situación a pontificar como si él fuera un gobernante exitoso. Y yo lo que sostengo, y lo puedo sostener con pruebas, es que lo que hizo Daniel fue un desastre en el municipio de Bransen durante los 8 años de su gestión. Un desastre. Porque cuando vos descapitalizás un municipio como lo descapitalizó él, por ejemplo, en el caso de las máquinas de las 5 montoniveladoras, cuando vos lo descapitalizás, después la situación para volver a comprarlas, para renovar el parque de maquinarias, no es tan fácil. ¿Entendés? Y mucho menos cuando él tuvo viento de cola, porque tuvo por lo menos 4 años del gobierno de Vidal, y el gobierno de Macri a nivel nacional, y le bajaron un montón de cosas. Mucho menos cuando en el caso de Fernando, donde tiene que remar el dulce de leche, porque no hay un peso en la provincia, y el gobierno nacional, como es de público conocimiento, canceló toda la obra pública completa. Es más, no solamente eso, sino que interfiere en las autonomías municipales, impidiendo o bregando para que no creen impuestos. Después, bueno, discutir si el impuesto es bueno o es malo. Está bien. Está bien, vos estás apuntando bien, pero estás apuntando bien en la mitad de lo que uno puede tener como criterio, porque si bien él estuvo con Vidal, Fernando está con Axel Kicillof. Y si bien Axel Kicillof tiene poco para moverse, porque es cierto lo que decís, por lo menos desde mi punto de vista, del gobierno nacional, Kicillof a algunos partidos, a algunos distritos de la provincia le está dando más de lo que le da a Fernando. Sí, puede ser, pero ya es un posicionamiento y algo que deberá ver Fernando en su foro íntimo y en una charla con Kicillof. Eso, pero por lo menos, pero no va a tener la discrecionalidad de ninguna manera, porque no hay fondos, como dice nuestro presidente, no hay plata, y mucho menos en la provincia de Buenos Aires, donde las urgencias son enormes y los municipios en algún momento pasan a segundo plano. ¿Entendés? Hay que manejar la policía, la educación, no es algo, la salud de la provincia. La provincia más grande del país, la mitad del Producto Bruto Nacional sale de la provincia de Buenos Aires, imagínate. Por eso me molesta que Capelletti, tan suelto el cuerpo, te hable y te mienta, porque lo que hace es mentir, sin faltarle el respeto. Yo entiendo que por ahí eso es una condición para hacer política en algún caso. No es la forma en que a mí me gustaría que los nuevos dirigentes, los que van a hacer gobierno en el futuro, se sigan manejando. Caco, te hago una consulta. ¿Te molestó que Capelletti comparara la gestión de Fernando Raitelli con la de García López y lo pusiera casi en igualdad de condiciones, diciendo que es la peor gestión desde la democracia hasta ahora? No me molestó. Lo que sí te digo, Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Si no te saludé. Lo que sí te digo es que cuando Capelletti dice que él no gobernó con el retrovisor, se puso a hablar de algo que pasó hace ¿cuánto? ¿35 años? Sí, no, bueno, pero fue hasta el 95. No, sí, pero a ver, vamos por parte, pero ese espejo retrovisor se lo planteé en el programa, porque él lo que fue que dijo es
que el gobierno de Fernando Raitelli era el peor gobierno de la historia democrática para acá. Desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Entonces yo hice hincapié en ese momento si no se acordaba del gobierno de García López, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea de calificar de esa manera. Ahora, cuando dije eso, el otro día cuando sale Daniel Cappelletti, ahí aclara un poco, dice, tenés razón, fui exagerado en esa comparación, pero muchos integrantes de este gobierno estuvieron en aquel gobierno y empezó a nombrar unos cuantos que ni me los acuerdo, pero los conozco. Sí, como él que hace 50 años que hace política. Es lo mismo, ¿entendés? Los dirigentes no pasan tan rápido y los dirigentes calificados mucho menos. Vos llegás a una edad donde tu experiencia, tu intelectualidad te lleva a ser el mejor para hacer determinadas cosas. Ya veo venir el derecho a réplica, Julio, acá. ¿Cómo? Que ya veo venir el derecho a réplica, Caco. Bueno, no hay problema. Vos sabés que yo no tengo problema. No, sí, no, pero yo sí tengo. En algún momento yo tengo problema en el sentido de que si hay derecho a réplica, de la réplica, nos pasamos jugando al tema. La pregunta que te hago es la siguiente. Vos me estás analizando el tema, ¿no? Y yo me hago la siguiente pregunta, que también la vamos a hacer cuando estemos tomando café, que ya sabés que nos peleamos más ahí que acá en la radio. Sí. En definitiva, Cappelletti califica a este gobierno como malo y vos comparás al gobierno que él dice que es malo y hablás del gobierno de Cappelletti que es malo. Qué mala suerte tenemos los habitantes de Bransen. Estamos hablando de lo malo que nos ha ido con los gobiernos. Totalmente. Yo igual no califico, igual de todas maneras, yo a este gobierno no lo califico de malo. Lo que sí le califico es un gobierno que tiene muchas y serias limitaciones. ¿Y cuáles son las principales dificultades que evidenciás del gobierno actual? Y tal cual, exactamente. Ahora, sí te digo, y esto lo voy a emular a Daniel, sí califico al gobierno de Daniel, que pasó hace 2 años, como no malo, probablemente el peor gobierno de la democracia. El peor gobierno de la democracia. Bueno, estamos haciendo la disputa a ver cuál de todos fue el peor, entonces. Caco, te decía, ¿cuáles son los principales problemas que evidenciás hoy en día del actual gobierno? ¿Del de Fernando? Exacto, sí. Mira, me parece que el principal problema que tiene es que es muy difícil gobernar cuando vos no tenés ayuda externa para hacer obras, para por lo menos manejarte con una infraestructura, porque el municipio no puede sostener arreglar, por ejemplo, la planta depuradora, no puede sostener depurar la planta de residuos sólidos urbanos. Y a mí lo que me molesta, Guillermo, es que el causante de que esto esté en crisis, la planta depuradora y la planta de residuos sólidos urbanos, el causante fue Cappelletti. Y sale a decir que este gobierno es el peor cuando él le dejó una bomba de tiempo en las manos, ¿entendés? Entonces, yo lo que creo que Fernando hace lo que puede, y lo que puede lo hace bastante bien, porque, por ejemplo, las 11 cuadras de asfalto que tal vez sí se iniciaron en el gobierno de Cappelletti, se terminaron y quedaron espectaculares. ¿Entendés? Lo poco que se puede hacer, se hace. La salud en Bransen no está como en la época de Cappelletti, donde no había guardias pediátricas, donde había un cuarto donde habían dejado encerrados los residuos patogénicos porque hacía 1 año y pico que no los pagaban y entonces las empresas no los retiraban. El hospital tuvieron que... no alcanzaba la plata para terminar la cocina del hospital, o así. ¿Entendés? A esas cosas me refiero. Y la cuestión política, ¿cómo la evaluás, Caco? La cuestión política del peronismo, las relaciones de fuerza, incluso la situación en el Consejo Deliberante, la fractura con Bronicardi, ¿son inconvenientes también? Ahí tenés otro tema más, el tema de la máquina de impedir, que es el Consejo Deliberante. Porque los 3 concejales de la Libertad Avanza lo único que piensan es a ver cuál de los 3 va a ser intendente o quiere ser intendente. Yo igual de todas maneras tengo una opinión al respecto, me parece que van a terminar todos juntos y lo que está intentando Daniel es ser intendente de la Libertad de la Libertad Avanza, porque ya fue intendente con Macri, intendente con Vidal, después jugó con la coalición cívica, así que no creo que tenga inconvenientes en ser candidato a intendente de la Libertad Avanza. Es una campaña.
Y es muy difícil manejarse con un consejo en esas condiciones. Es muy difícil. Puede haber proyectos en los cuales no habrá acuerdo, estamos de acuerdo, pero hay proyectos en los cuales hay que prestarse un poco más a la colaboración política, me parece. Y no sucede. Uh-huh. Cuando te juntás en el partido, yo no sé qué participación tiene el partido, qué injerencia tiene el partido en lo que es el manejo de la municipalidad. Y salen estos temas, como el de Cappelletti diciendo que el gobierno es tan malo. ¿Ustedes hacen un análisis para después salir a contrarrestar lo que está diciendo Cappelletti, por ejemplo? Sí, se podrá hacer un análisis, pero bueno, depende también de cuál es la postura del gobierno municipal, porque acá el timón es el gobierno municipal y el intendente. Sí. El partido lo que hace es colaborar y prestar su opinión a determinadas cosas, pero no es el que define ni el que decide. Las estrategias políticas siempre las va a diseñar y las va a definir el intendente. Colaboraremos con el intendente para ver si hay algo que podemos aportar, pero el partido no es lo que gobierna, no es frente del gobierno, es el municipio lo rige Fernando Raitelli, y lo que tenemos que hacer es tratar de darle todo el apoyo político como para que su gobierno termine de la mejor manera y empiece de nuevo de la mejor manera. Bien, tengo que ser... Hay muchas cosas que cambiar acá. Hay muchas cosas que cambiar. Por supuesto, y yo creo que estamos en esa Fernando se encuentra en ese camino, y no es por defenderlo, te aclaro, no porque yo no soy obsecuente, lo critico también, y a vos te consta cuando creo que las cosas que haces es equivocada, a vos te consta. Sí, a mí sí, pero en forma personal, en forma pública bueno, no sé. Bueno, porque también, ¿cómo voy a salir a decir? Se lo puedo decir a él, pero no voy a salir a decirlo públicamente, obviamente. Hay cosas en las que puedo estar en desacuerdo, que no las voy a mencionar hoy. Pero bueno, son detalles, no todos pensamos igual. Pero a mí me molesta, seriamente me molesta lo de Daniel, porque lo único que hace es, sale y dice, tengo la obligación de hablar. No tenés la obligación de hablar. Dejá de gobernar, como se te dejó gobernar a vos. ¿Entendés? Entonces, una vez que lleguemos, y cuando él dice falta de respeto, su principal falta de respeto es estar criticando al gobierno de Raitelli, a este gobierno actual. Porque tendría que callarse la boca y por lo menos esperar que termine este mandato, y después hablamos. Ahora, sos un político de muchos años. Vos sabés que a un político no le podés pedir que se calle la boca. Sí, que un político debe entender y debe saber cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callarse la boca. ¿Aún un adversario? Por supuesto. Uh-huh. Es lo principal, Julio. Es lo principal. Vos tenés que convivir en política. Vos sos oposición. No estás jugando la final de la Copa del Mundo. ¿Entendés? No es guerra, es oposición, es política. Vos tenés que ahí defender lo que pensás, pero acompañar lo que está bien, lo que se puede hacer bien. Y en todo caso, si lo que te presentan no está bien o no lo considera bien, ayudar a modificarlo para que entre dentro de sus consideraciones. Vuelvo a hablar del tema del Consejo. Es vergonzosa la posición del Consejo. Caco, te mando un abrazo, te agradezco mucho. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Era Caco Maggiari, dirigente del peronismo, contestándole a Daniel Cappelletti, dando algunos puntos de vista, pidiéndole, entre otras cosas, que no es el momento de hablar, que hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Bueno, me quedo con eso.